¿Cuál es el objetivo de la hipertensión somática? ¿Para qué sirve? ¿Ah? Aumentar la afinidad. Tienes un poco la idea, pero a ver, ¿para qué sirve? Así acá y con las que entra, ¿qué va a pasar? Después que se diferencien. ¿Cuál es el objetivo? ¿Todo bien tu qué? Sí, pero ¿cuál es el objetivo de la hipertensión? La hipertensión somática, ¿cuál es el desenlace de la hipertensión somática? ¿Qué logra en la célula la hipertensión somática? Este es el punto central de la maduración del linfocito B. Si no entienden para qué sirve la hipertensión somática, no entienden el tema. Pero eso ya fue antes, ¿no? Eso fue la maduración del linfocito B, ¿no? No está completamente mal lo que están diciendo. Es muy sencillo. Cambio de clase. ¿Qué es el cambio de clase? ¿Es el cambio de clase de un linfocito? En parte también mejorar la especificidad, sí, porque a ver, acuérdense que cuando salen los linfocitos B maduros, la circulación llega acá, tienen cierta especificidad, pero no se han unido un antígeno todavía. Entonces tienen cierta especificidad. Cuando suman antígeno, se vuelven específicos. Pero lo que va a pasar aquí es que precisamente va a haber un cambio en las regiones variables del PCR que va a hacer o le va a dar la especificidad absoluta para un antígeno dado. Y además va a cambiar de clase. ¿Qué anticuerpo de membrana tiene acá? No se ve, pero ¿qué anticuerpo de membrana tiene? IgM. ¿Y a qué va a cambiar? A IgG o a IgA. Funciones patológicas a IgE. Entonces, eso es el cambio de hipermutación, cambio de clase. Entonces, acá vemos qué es lo que pasa en el centro renal. Entonces, estas células van a proliferar y van a tener hipermutación somática. Un primer proceso de hipermutación somática en el cual las regiones variables, como les digo, cambian su estructura génica, porque lo que va a cambiar aquí en la hipermutación somática son las bases nucleotídicas. ¿Ok? Que ahorita vamos a ver. Entonces, hipermutación somática y proliferación. Pero aquí, finalmente, vuelven a depender de un linfocito T cooperador. Esta célula de acá tiene que unirse un antígeno a esta célula porque esta es virgen. Y entonces ahí hemos visto cómo justamente en la unión del folículo con la zona de linfocitos T se da esta interacción para que la cooperación de los linfocitos T induzca que suceda eso. En el centro terminal, las que entran al centro terminal, en el centro terminal, que tienen proliferación y producción somática, dependen, porque esta es la vía dependiente del linfocito T, dependen del linfocito T para que se complete la hipermutación somática y el cambio de clase. Si no interactúa con un linfocito T, esta célula va a entrar en apoptosis. Está en el centro terminal. Pero si no tiene el auxilio o la cooperación de un linfocito T, entra en apoptosis. En cambio, cuando sí lo tiene, esta interacción y es eficaz, se dice que tiene una selección. Ya nosotros vimos selección positiva y selección negativa como
como veíamos en la maduración. Acá es una selección, en realidad es una selección positiva, ¿no? Pero es una selección en la cual se une con el impuesto T fuertemente y entonces esta va a recircular a la zona oscura y va a entrar otra vez en hiperpolación somática y proliferación. Que por cierto, debió haber dicho esto antes, se me pasó, pero bueno, el centro terminal se divide en zona oscura y zona clara. En la zona oscura sucede la proliferación y la hipermutación somática. Y los linfocitos B, cuando están en la zona oscura, se les llama también centroblastos. Y en la zona clara sucede la diferenciación. Y en la zona clara, cuando están los células B, se les llama centrocitos. A los linfocitos B. ¿Okay? Centrosomas y centrocitos. Entonces, en la zona oscura está esta proliferación y hipermutación somática. Una vez que termina la hipermutación somática, cambio de clase, ¿okay? Cambio de clase, entonces va a venir la diferenciación y se va a quedar. Este ya cambió de clase, ya dije que es, y se va a quedar como células precursoras de células B de memoria o plasmablastos. Como vimos en la clase anterior, al final de esa diferenciación, no todos pasan a ser plasmablastos. Algunos van a pasar a ser células de memoria, pero no son estas son con IgM, estas son con IgG de memoria, porque ya pasó la hipermutación somática. ¿Okay? Entonces, IgG de memoria, la mayoría va a pasar a ser plasmablastos y luego células plasmáticas. Van a salir del centro terminal, que ahorita vamos a ver esa parte igual. Entonces, ¿qué características hay en el centro terminal? Como en la biología del centro terminal. En el centro terminal, los linfocitos B se van a agrupar, como dijimos, en el centro. ¿Por efecto de quién? De quimiosinas, ¿no? Y receptores. Se inhibe su movimiento hacia las regiones externas, o hacia la periferia. ¿Por qué? Por la esfingosina 1-fosfato S1P. ¿Se acuerdan cuando vimos en la maduración del linfocito T y el linfocito B el S1P1? Que es el receptor para S1P. Bueno, ahora vamos a ver acá el S1P2. El S1P1 ayudaba a que salieran del timo y salieran del vaso las células ya maduras. Aquí tenemos el S1P2, que es el receptor inhibitorio que va a inducir a las células a alejarse de altas concentraciones de donde estén estos, porque es donde está el S1P. Entonces, el S1P es bajo adentro del folículo y es alto inmediatamente por fuera del folículo. Entonces, este hace el receptor S1P2 y el S1P hace que se mantengan las células lejos de este sitio, ¿okay? Pegados más en el centro donde no hay esos. Eso es lo que ayuda a que se mantengan allá. Se forma esto que es la zona del manto, justo ahí, en el centro, y se da la señal de supervivencia por los linfocitos C, cuando son auxiliados por ellos, y los que estoy centroblastos y centrocitos. Esto ya lo vimos en la clase pasada, de hecho está como repetido en otra tabla, ¿no? Que lo vimos que los receptores para ciertas quimiosinas, en qué momento se expresan más o se expresan menos. Pues a manera de recordatorio, vimos cuando son linfocitos B maduros pero vírgenes, los receptores que más se expresan son EBI1, CXR5. Pero después se expresa más EBI1. ¿Por qué se expresa más EBI1? Porque recordemos, EBI1 estaba en la periferia junto al seno subcapsular más o menos. Entonces se acercaban las células a esta, vamos a ver lo siguiente. Se acercaban las células a esta parte donde está el EBI2 por aquí. ¿Por qué se acercan aquí? Porque acá se les va a presentar un antígeno. Luego se va a expresar más el CCR7 justo aquí en el límite de la unión del folículo con la zona con la paracorteza, porque acá se van a auxiliar por los linfocitos T. Y luego otra vez se vuelve a expresar el receptor más que EBI1, porque otra vez se ve a la periferia, donde va a proliferar. Y después se deja de expresar EBI1, se deja de expresar CCR7, y el CXR5, que siempre estuvo expresándose igual, los va a inducir a movilizarse al centro. Porque eso depende de las quimiosinas, recordemos. El CXR13, según el CCR5, las sustancias acá, ¿no? Va a depender de las quimiosinas CCR21 y CCR19, según el CCR7, entonces esto va a depender de las quimiosinas. Pues por eso va cambiando la expresión de estos, ¿no?
Y luego al final, por ejemplo, el CXR4 se expresa más. ¿Por qué? Porque va a hacer que estas salgan otra vez para que se las circulación de la médula ósea. Entonces van cambiando los receptores que se van expresando de acuerdo a lo que se necesita. Incluso el CXR5, ya que pasó todo este proceso, ya que se diferenció, se deja de expresar también. ¿Okay? Lo que les puedo preguntar de acá a lo mejor es cuál es el receptor que ayuda a que haya un desplazamiento hacia afuera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí. Y ahora de esta, pues sí, se tiene que aprender. Sí, ya está. ¿Está fácil o difícil? Fácil, ¿no? Ok, el proceso de hipermutación somática. Ya les dije que es procesos mutacionales que ocurren extremadamente rápidos, ocurre después del contacto con el antígeno, inicia la hipermutación somática. Como les dije también, afecta las regiones variables de la cadena pesada y ligera, requiere el compromiso con las células T a través de la unión del este coestimulante, que ya vimos que en este caso células T principalmente CD40 y CD40 ligando, ocurre dentro de los años terminales. Y otro punto importante que también tienen que aprender, que luego se lo dije, no ustedes lo han dicho, pero otros grupos lo han dicho, pero se lo digo, es la AIT. ¿Qué es la AIT? La citosina desaminasa inducida por activación. O sea, esta enzima, AIT, citosina desaminasa, es la que va a inducir a que se dé la hipermutación somática. Es la que va a hacer posible que se dé la hipermutación somática. Es una enzima, y lo que pasa es precisamente esto. Prácticamente, en este ejemplo, ¿no? Desoxicitilina a desoxiuridina está casi igual, nada más bioquímicamente, molecularmente hay un pequeño cambio que básicamente va a depender de uracilo, como ahorita vamos a ver. ¿Ok? Es esto precisamente. Esto es lo que hace la citilina desaminasa inducida por activación, o hay que va a inducir este cambio. O sea, se va a cambiar la estructura génica, a cambiarse las bases nucleotídicas en las regiones variables, tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera. Esto sí no se lo tienen que aprender, no les voy a preguntar de esto. Esto es nada más que lo pongo igual para que ustedes entiendan qué es lo que sucede. ¿Ok? O sea, acá viene la citilina desaminasa inducida por activación. Y entonces tenemos aquí las bases nucleotídicas, citilina, guanina, adenina y tiamina. Timina, sí. Es que soy medio malo para el químico, pero luego me destrabo. No sé por qué soy malo para el químico, pero así es. Entonces, ¿qué es lo que hace esta citilina desaminasa? Por ejemplo, quita acá la citilina y mete un uracilo. Al hacer este cambio, se puede inducir otros cambios después. Por eso de acá, depende de qué cambio se dé, es cómo va a terminar resultando la hipermutación somática con respecto a las regiones variables de las cadenas pesadas y ligeras. Recombinación otra vez, pero ya en este punto, después de haberse encontrado con un antígeno. Entonces, ¿qué puede pasar? Volver a ser como era antes, que se cambien estas bases nucleotídicas, que se den dos completamente diferentes, ¿ok? Que se quede sin una, que se cambien todas, otras dos, ¿no? Entonces no quiero que se aprendan esta parte, no es importante, no tiene aplicación real para que lo tengamos que saber, ¿no? Toda esta parte. Pero bueno, pues por ahí, hipermutación somática y sucede un cambio en cómo originalmente estaba esa secuencia génica de esas bases nucleotídicas. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Cambio de clase, recombinación de cambio de clase. Pues vemos acá como tenemos esta que ya teníamos el PCR, que había hecho su maduración, su recombinación de las cadenas VDJ y VJ. Pero aquí lo que vamos a hacer es que ver un cambio de clase, porque acá tenemos una, es MU, porque es una IgM. Y después del cambio de clase va a terminar siendo gamma, porque va a tener un cambio de clase a IgG, o alfa, si es a IgM. Entonces
Esto es lo que va a pasar, va a haber un reordenamiento génico de estas partes en las líneas constantes como el plano, que son y luego A cambia, se corta, gamma, se agrega gamma, y entonces esta que era una IgM termina siendo IgG. ¿Ok? Pues eso es el cambio de clase. ¿Qué citocinas pueden, como todo en inmunología, esto viene inducido por las citocinas? Pues, ¿qué citocinas hacen esto? ¿O cómo lo hacen? ¿Okay? Pues estas son las principales. Entonces, ¿a qué cambio de clase va a inducir? De IgM a qué tipo de cambio de clase. Entonces, por ejemplo, la interleucina 4, si es la que manda la señal de interleucina 4, puede inducir un cambio de clase a IgG1 o a IgM. Sobre todo en condiciones patológicas, IgM. Por eso, por ejemplo, en dermatitis atópica hay mucha interleucina 4, hay mucha IgM. Normalmente el cambio de clase a IgE prácticamente siempre es patológico, porque tenemos poca cantidad de IgE nosotros. Tenemos IgE de membrana, entonces las células van a empezar a responder con un estado de IgE, se verán después. El factor activador transformante beta puede inducir un cambio de clase a IgA o a IgG 2B. Recordemos que hay 4 subclases de IgG y de la 2 hay A y B, ¿no? Entonces, IgA o a IgG2B. La interleucina 5 a IgA y el interferón gamma a IgG3 o IgG2A. ¿Ok? ¿Qué diferencias hay entre un linfocito B virgen y un linfocito B de memoria? Pero este linfocito B de memoria no es el B de memoria con IgM de membrana. Este es el B de memoria que ya pasó la hipermutación somática y no pasó a ser una célula plasmática. Decidió esa célula quedarse como una célula B de memoria, pero de IgG, no de IgM. Ya pasó la hipermutación. Recuerda, por ejemplo, un linfocito B virgen tarda mucho más tiempo en responder que una IgG de memoria que ya tuvo un proceso de hipermutación somática previa. Digo, de todos modos es más lento que la inmunidad innata, pero es mucho más rápido que si fuera una respuesta primaria, aunque sea el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, el tiempo de respuesta es menos tardado. La duración de que se alcance el máximo de la respuesta se alcanza antes. La magnitud de la respuesta, cuando es un linfocito B virgen, es una respuesta grande, sí, porque es un sistema adaptativo, pero cuando es una B de memoria, es 10 a 1000 veces mayor que la respuesta primaria. ¿Sí? La respuesta de las células de memoria. El isotipo que se sintetiza, la virgen va a sintetizar IgM. En cambio, las B de memoria, IgG, o en la mucosa, IgA. ¿No? Entonces, por eso es que cuando tenemos esta infección nueva, empezamos a sintetizar IgM. ¿No? Pero tenemos un poquito esa parte de Ok, los antígenos, estas son dependientes del tipo, aunque como ya vimos, o sea, los dos son dependientes del tipo, pero como ya vimos los linfocitos B vírgenes se pueden activar aunque no tengan el tipo de un linfocito T. ¿Ok? Eso se refiere con tipo de linfocito T. ¿Ok? La afinidad de los anticuerpos baja a alta. La vida útil, vida corta, vida larga, incluso hasta toda la vida, ¿no? Las células que vamos desarrollando se quedan como el proceso, que eso es parte de la explicación de las vacunas, porque hay unas vacunas que nos ponen de niños y nos protegen toda la vida, porque se crean células de memoria de larga vida y células plasmáticas de larga vida. ¿Okay? ¿Tienen recirculación sanguínea? Sí y sí, las dos. Bueno, entonces, pasó la hipermutación somática, el cambio de clase, salen a la circulación, salen del centro regional y estas son las que estamos viendo ahorita. O como células B de memoria de larga vida, o como plasmablastos. Los plasmablastos, como ya vimos, van a pasar a ser células plasmáticas, normalmente en la circulación. Pero normalmente cuando ya llegan a la médula ósea, ya son células plasmáticas. Normalmente todos los libros pueden tener ciertos errores. Entonces yo algo que le veo aquí, que no entiendo por qué lo pueden decir, es por qué estas células plasmáticas siguen teniendo BCRs.
cuando ya vimos que prácticamente la mayoría de las células plasmáticas no tienen PCR ya. Los plasmablastos sí pueden tener PCR. Entonces, esos plasmablastos, si pasan a ser células plasmáticas, entran a la médula ósea otra vez, estamos en la médula ósea. Y entonces en la médula ósea volvemos a tener otras cosas que son importantes. No digo nada porque ahorita voy a hacer la pregunta. Otras cosas que son importantes, ¿no? Y entre ellos son los eosinófilos. Entonces, las células plasmáticas y los eosinófilos que reciben en médula ósea tienen este receptor CXR4 que ya habíamos mencionado hace un ratito, que era este de acá, que salía estimular, que salía, ¿no? Entonces, tanto el CXR4, estas células tienen receptores CXR4, que vienen las células plasmáticas y los eosinófilos. En la médula ósea, estas células estromales, que básicamente son células de la médula ósea, células estromales, células específicas, igual, en la cual se van a pegar a ella estas quimiosinas CXL12. Estas quimiosinas CXL12 pues se unen al CXR4. Y entonces eso va a hacer que como los eosinófilos y las células plasmáticas tienen este receptor CXR4 y estas células tienen quimiosinas CXL12, pues se unan y estén íntimamente relacionadas o ligadas entre sí en la médula ósea. Pero además de eso, pues obviamente estas células plasmáticas son productoras de anticuerpos. Pero además de eso, acá viene otro elemento que es el APRIL. ¿APRIL o abril? ¿Qué era eso? ¿Pero qué es? Citosina. Pues todavía la clase de citosina dije, el BAF te lo voy a volver a preguntar, lo voy a preguntar después. Y también APRIL o abril, les voy a volver a decir y seguro no me van a contestar. Dos personas. Algo. Ok, entonces, es una citosina que pertenece a la familia D del factor de necrosis tumoral, así como también el BAF. Entonces, esta citosina APRIL es muy importante y está aquí en la médula ósea porque esta es la que va a inducir la supervivencia de estas células plasmáticas larga vida. Estas células plasmáticas producen anticuerpos que son altamente específicos para el antígeno del cual se desarrollaron, a partir del cual se desarrollaron. Ok. Otras características o modificaciones que no están de una de nuestro sobrevivir, que es un plasmablasto y una célula plasmática de larga vida, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, el PCR, mucho, menos y nada prácticamente. La esperanza de vida, más o menos, poco, mucho. Las células plasmáticas de larga vida. Proliferación, solo los plasmablastos proliferan. Los B vírgenes no, pero los B activados sí. Como ya vimos, los B vírgenes no proliferan. Los B activados sí. ¿Ok? Los plasmablastos sí pueden proliferar, las células plasmáticas no. Expresiones CDC antes de hecho y el receptor CXR4, células plasmáticas, mucho receptor para que el CXL12 los mantenga unidos en la médula ósea. Expresiones CD19 y complejo que expresa bacteria de clase 2, pues células de vírgenes muchas, estas se van perdiendo. Por eso, por ejemplo, el rituximab, que es un tratamiento anti-CD20, anti-CD19, anti-CD20, o sea, los dos niveles anti-CD20, donde actúa el rituximab es en eliminar, no va a eliminar las células plasmáticas que ya están formadas, no, actúa en eliminar a los linfocitos B vírgenes porque actúa acá y ellos se siguen formando más células plasmáticas. ¿Dónde están localizados? B vírgenes sobre los linfoides, las plasmáticas también por sangre y células plasmáticas en la médula ósea. Ok, entonces, esto es también lo que estamos viendo cuando hay una respuesta de memoria temprana o respuesta de memoria tardía. Es decir, cuando hay una nueva, cuando me vuelvo a enfrentar nuevamente al mismo antígeno para el que ya se había enfrentado antes. Cualquier infección, vamos a decir, virus sincitial respiratorio. Un bebé le da una bronquiolitis
tiene 6 meses, le da una bronquiolitis por virus social respiratorio del bebé. La primera vez que el bebé tenga la bronquiolitis, no va a existir esto. Va a empezar a pasar todo lo que es la hipermutación, la activación, hipermutación somática o células plasmáticas del foco primario o células B de memoria pero con IgM. Va a pasar todo eso en 5 a 7 días para que suceda todo eso, ¿no? La segunda vez que el bebé le vuelva a dar o se vuelva a enfrentar, la mujer no da bronquiolitis porque ya está mejor su defensa, pero la segunda vez que el bebé vuelva a estar en contacto con el virus sistema respiratorio, que no le dé bronquiolitis, ¿qué va a pasar? Ese bebé ya tiene, estas son las células plasmáticas de la médula ósea, de larga vida. Estas son células de memoria que pasaron por la hipermutación somática y el cambio de clase. Y estas son células de memoria IgM que no pasaron por la hipermutación somática. ¿Okay? Entonces, cuando este bebé se vuelve a enfrentar al virus sistema respiratorio, como ya tiene estas células plasmáticas, enseguida estas células plasmáticas van a empezar a secretar anticuerpos contra el virus sistema respiratorio. Y bueno, aquí va, esto no se hace en clase, o neutralizar o aglutinar o cualquier mecanismo de efector de este inmunomoral. Estas células de memoria que sí habían pasado por el proceso de hipermutación somática y el cambio de clase se van a estimular. ¿Y qué va a pasar con estas células de memoria? Una de dos: o pasan a ser células plasmáticas nuevas que no habían sido antes, o se siguen quedando como células de memoria si no se necesitan más células plasmáticas. Ahora, ¿qué va a pasar con las IgM de memoria que estaban? La respuesta de memoria tardía. Esta es la respuesta temprana, pero de memoria, es decir, no la primera vez, la segunda vez o más que se enfrentan a ese mismo antígeno. ¿Okay? Por eso la respuesta de memoria. La tardía va orientada por estas células IgM de memoria. ¿Qué va a pasar con células IgM de memoria? Se enfrentaron a través del antígeno y entonces estas pueden quedarse otra vez sola como IgM de memoria, pasar a ser células o sea, no ya no de memoria, sino pasar a células como efectores y entrar al centro germinal, y es también entrar al centro germinal y quedarse como de memoria de larga vida, o como células efectoras, o también pasar a ser células plasmáticas productoras de IgM del foco primario sin entrar al centro germinal. Y acá es donde se conjuntan estas dos respuestas, porque ya existía esta respuesta, pero ahora se va a comportar IgM más IgG. Entonces, esto pues tiene aplicación. A ver, si yo tengo un paciente que tiene vamos a decir un niño de 10 años. Digo mucho más de niños porque como los niños es más fácil que sucedan este tipo de cosas de primera vez, segunda vez, ¿no? Que los adultos, pero un niño de 10 años. Además que gusta más niños que otros. Un niño de 10 años tiene 2 semanas de fiebre. No se sabe la causa, linfadenopatía, hepatosplenomegalia, no se sabe la causa y 2 semanas de fiebre. No tiene infusiones urinarias, no tiene nada de eso. Entonces, como parte de su protocolo, le piden estudios. Y entonces trae sus estudios y te dice: acá tengo mis estudios, y entre esos estudios hay una prueba serológica para citomegalovirus. Y en la prueba serológica para citomegalovirus, tú encuentras que dice citomegalovirus IgG positivo, IgM negativo. Les daría unos números porque es cuantitativo. Pero bueno, vamos a poner así nada más. IgG positivo, IgM negativo. ¿Qué le vamos a decir a ese paciente? Ya
¿Ya vemos este paciente? Valganciclovir. Toma tu valganciclovir, te van a tomar un mes. Lo único que quiero que me digan es qué significa que mi paciente tiene la IgG positivo y IgG negativo. ¿Dale? Silencio. Mi paciente tiene infecciones de aumento o no tiene infección, ok. Es muy sencilla la pregunta. Yo creo que muchos fallamos con los mexicanos por no leer bien. O sea, como por no comprender lo que decían. Ah, por cierto, sí es cierto. Rafael está con 94, pero le debería de bajar unos 10 puntos mínimo. ¿Saben por qué? Así como a 2 o 3 personas más. Porque ¿qué decía la instrucción? ¿Vale? Encierra ¿qué? La letra. Y me encierran toda la oración o me subrayan. Debería de bajar los puntos. Fueron como 3 personas que no lo hicieron adecuadamente. Ok, entonces yo sí te aseguro que muchos fallan por no entender. O sea, reflexiona quién me está preguntando. ¿Qué dice esta opción? Este es el mismo caso ahorita. Yo les presento un caso. ¿Cuál es la pregunta? Mi pregunta es muy sencilla. ¿Tienes IgG positivo y IgG negativo para el coronavirus? ¿Qué con ese niño que le vas a dar su tratamiento o no? Probabilidad dice que no. ¿Están de acuerdo todos los demás? ¿Quién está de acuerdo con probabilidad que no le va a dar tratamiento? Levanten su mano. ¿Quién sí le va a dar tratamiento? La mayoría del salón no se tituló en medicina, entonces porque no saben si sí o si no. Pues obviamente que no. Como dice Freud, tuvo una infección de sus tímpanos. No, era por lo mismo de que, o sea, porque la IgG se produce cuando ya se dio la infección, ¿no? Porque es cuando ya se hizo el cambio de clase. Depende, pues, o sea, en cualquier momento de sus 10 años de vida, ese niño estuvo en contacto con el citomegalovirus. A lo mejor fue hace 2 meses, o a lo mejor fue hace 9 años, porque estoy encontrando IgG positivas, pero la IgM está negativa. Si yo encuentro IgM positiva e IgG positiva, ¿qué significa? Tiene poquitito con la infección, está en la primera semana de la infección. Depende también del virus, cuánto tiempo están en el virus, el bacterio, o sea, cuánto tiempo están en los virus, pero está en los primeros días de la infección. Y si yo encuentro IgG positiva e IgM positiva, ¿qué significa? ¿Es una a la otra? Si tiene IgM positivo, es posible que tenga la infección porque no se necesita, es posible que tenga la infección, pero una de dos, o ya pasó suficiente tiempo para que haya IgGs y todavía haya IgMs, a lo mejor tienen como 2 semanas que tienen la infección, todavía ya están positivos los IgGs y todavía no están negativos los IgMs, o es una reactivación, ya había tenido citomegalovirus antes, tiene IgGs de memoria, se acaba de volver a enfermar, está produciendo IgMs. ¿Por qué? Por esto, ¿ok? Y por las células plasmáticas, es por esto precisamente, las células plasmáticas productoras de IgM de foco primario. Ya tenía estas, producen IgGs, pero también tiene estas que están produciendo IgMs. Entonces encuentro esas dos positivas. ¿Por qué les digo que depende? Porque los diagnósticos no son así, puede haber reacciones cruzadas, puede ser que, o sea, el diagnóstico de situación de infección no habrá, el ELISA, o sea, IgM, te ayuda a darte una idea, pero se debe de medir la carga viral.
mis pacientes, por ejemplo, con lupus, muchas veces es común que me salga con el protocolo, les pido Epstein-Barr, poquito que no tienen infecciones por eso igual. Y muchas veces me sale el IgM positivo. Pero al momento, yo pido una carga viral y después la carga viral sale en cero. O sea, la carga viral es de cuánto test por reacción de cadena molecular, hasta cuánto virus hay, ¿no? Entonces la carga viral sale en cero. Si tienes un IgM positivo y tu carga viral es cero, no tienes infección. Lo que está pasando allá es que está reconociendo de manera cruzada anticuerpos. Está detectando la prueba de laboratorio positivo el virus y o Epstein-Barr cuando son otros anticuerpos. Entonces, por eso se pide la carga viral. Pero pues, acá hay una explicación. Entonces, si conjuntan una respuesta IgM más esta que son de larga vida que ya había, por eso en la respuesta tardía, las IgGs. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es de la memoria. Los segundos eventos, no es en el primer evento porque no existe memoria en el primer evento. ¿Ok? Segundo, tercero, cuarto, lo que sea. Ok, entonces con eso termina la parte de las vías dependientes de linfocitos T. Ahora, las respuestas independientes. Ya vimos como respuesta independiente puede reconocer el antígeno como un PAM que se usa el DLR en el linfocito B, o también como cualquier antígeno que se une directamente al BCR con los receptores, ¿no? Normalmente los linfocitos B más clásicos, que son los BB2, que vimos con la maduración, esto sucede más, son dependientes de linfocitos T. Pero vimos también que existen los linfocitos BB1, que normalmente los BB1, como ya dijimos, que son en las cavidades corporales, pleura, peritoneo, el cardio, donde no están, y los B de la zona marginal. Estos tipos de linfocitos B, que hay BB1A y BB1B, pueden pasar este proceso sin auxilio de los linfocitos T. Y estos no tienen hiperputación somática y secretan anticuerpos IgM. ¿Ok? Entonces, acá está la primera tabla donde vemos algunas características, ¿no? Los dependientes del linfocito T, que es toda la parte que vimos, y los independientes, después de tipo 1 tipo 2. Entonces, por ejemplo, los dependientes de la estrella ¿tienen cambio de isotipo? Sí. Los otros, no. ¿Madura la afinidad? Sí, para la hiperfunción somática. Los otros, no. ¿Tiene memoria inmunológica? Sí. Los otros prácticamente no. ¿Activación policlonal? No. Es solo estos de la respuesta tipo 1, que se unen los PAMs a estos y pueden activar policlonal. Y esta tabla es una repetición prácticamente de lo que vimos cuando vimos la maduración de linfocitos B, ¿no? Entonces lo que estamos viendo acá, pues precisamente es como las características de las BB2, que son los clásicas de las BB1 que están en las cavidades y las de la zona marginal, en la zona marginal de vaso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muy diverso, menos diversos estos otros. La rapidez de la respuesta, muy lento, pero súper potente y de larga vida. Rápido, pero de poca duración, las otras dos. Esto de IgD de superficie, si tiene IgD en la membrana, recordemos que las maduras aquí tienen altos niveles de IgD, que luego los va a perder, pero tienen altos niveles de IgD. En cambio, esos tienen niveles bajos de IgD. Solamente esta tiene hiperputación somática, las otras no. Esta requiere ayuda de linfocitos T, las otras no requieren ayuda de linfocitos T, aunque pueden recibir ayuda también, pero no requieren ayuda de linfocitos T. En el centro terminal solamente esta, básicamente, no sé qué posiblemente, pero solamente esta centro terminal. ¿Y qué isotipos resultan? IgG, IgA, IgE. Estas solo IgM. ¿Ok? Y memoria inmunológica sí, y poca o casi nada. Entonces, en resumen, los clásicos linfocitos B, los BB2, que son los habituales, son dependientes de linfocitos T para activarse. Y de allá deciden, entro al centro terminal, me quedo como célula plasmática en el foco primario, me quedo como célula B de memoria con IgM de membrana, para después hacer, si vuelvo a enfrentarme a hacer lo que sea. Y estas no requieren de hiperputación somática, no requieren de auxilio de linfocitos T, producen principalmente IgM y son de corta vida o más corta vida y son respuestas más limitadas de las de los clásicos linfocitos B, dependientes de células T. Y ya para finalizar, tenemos que hay reguladores negativos de los linfocitos
Entonces, esto lo vamos a ver un poco después también, pero bueno, cuando vemos los receptores. Pero por ejemplo, hay esto, hay como la diversión de los receptores que tienen dominio sutivo. ¿Qué son los dominios sutivos? Lo contrario que los citamos. En vez de activación de tirosina, inhibición de tirosina. Receptores que tienen dominio sutivo. Y otros, por ejemplo, las células BB10 secretan interleucina 10, que es la principal toxina antiinflamatoria, que muchos fallaron en el examen. Y pues nada más. Nos vemos el próximo miércoles, entonces con mecanismos efectores.